Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo hasta las 21 horas. El gobierno está apostando todo a la desinflación, está buscando que más allá de la inflación de abril, que obviamente ya pasó, está jugada y que la semana próxima, no la otra, el INDEC va a dar a conocer el número, el gobierno confía en que sea un número entre 8 y 9%, tal vez incluso por debajo del 9%, un dígito por primera vez desde diciembre. La apuesta esa es que el número de mayo de entre 5 y 6%. Y si es posible que empiece con 5. Y para eso el gobierno está haciendo una movida muy fuerte, corriendo en parte a la mano invisible del mercado y metiendo la mano del ministro de Economía, Luis Caputo, que se ha preocupado en los últimos días de frenar el aumento de las prepagas. Hoy se publicó, ahora van a ver cuál va a ser la fórmula de aumento que tienen que aplicar las prepagas a partir de diciembre, abril y a mayo, con lo cual van a tener que retrotraer los valores que habían llegado en las facturas, pero una intervención clara que busca, entre otras cosas, Caputo ha dicho, aligerar un poco la carga sobre la clase media, tratar de monitorear ahí el humor social, pero fundamentalmente alinear precios en el sendero de la desinflación y buscar que mayo sea un mes quiebre, un mes donde la inflación vaya a un régimen totalmente distinto. Además del tema de las prepagas, el gobierno le fijó a las petroleras un sendero, ya no va más los aumentos de 10% o más como venían las petroleras, y por eso las petroleras aumentaron desde ayer en mayo 4%, pero el propio gobierno postergó para junio, o tal vez para después, la suba del impuesto a los combustibles que hubiese llevado el aumento de combustibles en mayo a 10%, no al 4% como efectivamente promedio anunciaron las petroleras. Y un tema clave, el aumento previsto y dispuesto ya estaba dispuesto incluso por la regulación sectorial de la Secretaría de Energía para electricidad y para gas, que estaban previstos con quita de subsidios a partir también desde mayo, se posterga para junio y la pregunta es si eso se va a aplicar en junio o incluso se posterga para después. Porque hoy la prioridad, la única prioridad del gobierno es mostrar la desinflación, el sendero de una inflación que en mayo tiene que estar más cercano del 5% que del 9% o de lo que dé en este mes pasado de abril. Fíjense, de hecho, ahí estamos mostrando lo que tuiteó el ministro Caputo, la inflación argentina sigue cayendo, la tasa medida por Price Stats, que es la empresa del hijo de Domingo Cavallo, Alberto Cavallo, que vive en los Estados Unidos, está cerca del 5% con tendencia decreciente. Esto lo retuitea el ministro Caputo, que muestra efectivamente la desinflación en los precios de los alimentos. Este es una medición online que mide efectivamente el precio de los alimentos en supermercados. Pero además de eso, hay dos documentos que están dando vuelta del equipo económico. Uno que es una presentación que hizo el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, hace unas semanas en Washington ante inversores en Estados Unidos, y les dijo que la inflación en mayo iba a estar en el 5,8%. Esa es la medición que tiene el Banco Central, que muestra que la inflación en mayo iba a estar en el 5,8%. Incluso la inflación núcleo iba a ser 5%, iba a estar por debajo de eso. Muy por debajo de lo que era la medición y la estimación de las consultoras privadas. El otro documento es un documento que también hizo la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía ante inversores, también en el exterior, en el cual mostró este sendero, a principios de abril mostró este sendero de desinflación. Todavía no se conocía el número, que finalmente fue 11 en marzo, pero preveía 8% para abril, vamos a ver si se cumple, y 5,5% en mayo. Para que esto ocurra, el gobierno necesita justamente patear todos los aumentos de
servicios regulados, servicios públicos, o intervenir en servicios privados, como en el caso de las prepagas, y patear para adelante para que la inflación se acerque lo más posible a la inflación núcleo, la inflación de alimentos, sacando los estacionales, la inflación que es la referencia principal de la economía. En un ratito vamos a hablar con Facundo Nejam, que hacia dónde va Milei, si efectivamente Milei quiere mostrar ya ahora en mayo la desinflación y un número cercano al 5% como una forma de renovar la expectativa y además, bueno, un giro en su, si se quiere, estrategia, ¿no? Porque ha pasado de llamar nido de ratas al Congreso a encarar una negociación política que terminó a principios de esta semana con la aprobación de la ley bases y del paquete fiscal. Y de alguna manera una señal fuerte de que el gobierno de Milei no solamente tiene a alguien o un ministro de Economía que hace un ajuste fiscal y monetario, una economía que se derrumba en la recesión y que eso frena los precios, sino que también hay una gestión política respecto a marcar un horizonte hacia adelante, ¿no? ¿A dónde va Milei? Si eso va a significar un giro en su estrategia o si esto simplemente es una especie de remanso y próximamente Milei volverá a poner en el eje la confrontación política. Hay dos datos principales adicionales a esto. Uno es la medición de inflación que publicó hoy LSG, que es la consultora de Martín Lustó, que efectivamente muestra en la última semana de abril por primera vez caída de precios, 1% de caída de precios de alimentos. Esto es una medición que hace LSG de 8.000 productos en 5 supermercados y que se escanean esos productos, es un scrapping, se llama el sistema, online semanalmente. Y le da por primera vez, fíjense, una inflación que en algún momento tuvo en diciembre, en el pico de la devaluación, semanas de más de 11% de aumento de los precios, por primera vez da una caída de 1%. Y de hecho, la placa siguiente dice esta consultora, que es la consultora de Martín Lustó, que salvo lácteos, la mayoría en la última semana de abril de los productos de la canasta de alimentos y bebidas muestran caídas. Por eso el gobierno quiere apretar el acelerador y ver si efectivamente, pateando para adelante, precios regulados, metiendo la mano incluso en el mercado, como es el caso de las prepagas, puede mostrar por primera vez una inflación verdaderamente mucho más baja de lo que venía siendo hasta ahora. ¿Cómo es el tema de las prepagas, Martín Angulo? Hoy se conoció efectivamente cuál va a ser la fórmula, el índice de ajuste que se le impone a las prepagas desde la Secretaría de Comercio. Exactamente, después de que el gobierno ordenara a través de una medida administrativa que las prepagas tenían que retrotraer todos los aumentos a diciembre del año pasado, ahora se conoce cuál es la autorización que van a tener las prepagas para aumentar sus servicios. Y estableció que tiene que ser la cuota de diciembre más el índice de precios al consumidor nivel general que va dando. Y de esta manera los aumentos quedan de la siguiente manera. En la cuota de abril, para aquellos que todavía no les vino, es la cuota de diciembre más el 93,3%, que es el acumulado de inflación de noviembre hasta marzo. De noviembre hasta febrero. De noviembre hasta febrero acumula 93% en esos 4 meses de inflación y eso va a ser lo que se aplica como la cuota de abril. 93% sobre la cuota de diciembre. Y para mayo es el valor de la cuota de diciembre más el 114,6%, que es la inflación acumulada hasta marzo. Exactamente, entre noviembre y marzo. Y el gobierno, porque por el tema de las prepagas hay una causa judicial, el gobierno sostiene que el aumento promedio de las prepagas de diciembre hasta que sacó la resolución había sido el 145,7%. Lo que el gobierno también informó es que esta medida va a regir hasta septiembre, es decir, en los meses sucesivos a las cuotas se le va a aplicar
el aumento del IPC a nivel general de cada uno de los meses. Le marcan un sendero a las prepagas, ¿no? Ahí interviene en un mercado, directamente interviene, como en su época Moreno o Massa o el gobierno del kirchnerismo, se interviene en un mercado, ¿no? Son servicios privados. Primero fue el tema de si había cartelización o no, que todavía eso no está probado por parte ni de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ni por parte de la justicia. Ese es el argumento que planteó el gobierno, claro, para ordenar que se retrotraigan los precios. Claro, pero después se le fija un sendero, es decir, se le fija todo el sector, más allá de la competencia, se le fija el sendero. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita mostrar un sendero de desinflación rápido. Habíamos dicho, ahora vamos a ver con Helmsky, un tema es el humor social, en particular de la clase media. El otro tema es que si no desinflacionás rápido, te está quedando la Argentina muy cara en dólares. Y eso es lo que le vienen diciendo desde Cavallo, Melconian, Broda, los economistas liberales, al propio Milei, de que algo raro está pasando si la Argentina se ha vuelto muy cara en dólares cuando no hay dólares. Por eso tenés cepo. Si fuera que te volvés muy cara en dólares porque ingresan capitales a la Argentina, hay inversión financiera, inversión extranjera directa, los argentinos sacan los dólares del colchón para invertir en construcciones, para comprar auto y demás, es lógico que el dólar esté planchado. Pero si tenés un cepo, sobre todo sobre los dólares financieros y te está volviendo muy cara en dólares, o bajás rápido los precios o tenés un problema. Con esta decisión que tomó el gobierno, muchos se preguntaban qué pasaba con lo que se cobró de más por parte de las prepagas. No hubo información del gobierno respecto de que eso se tenía que devolver. La devolución es un pedido que el gobierno sí hizo en la causa judicial que inició hace 2 semanas para que sea la justicia la que ordene esa devolución. De hecho, en causas individuales, en amparos individuales, que afiliados a prepagas se presentaron en la justicia y la justicia ordenó retrotraer los aumentos, sí ahí se dispuso que las empresas tenían que devolver el excedente cobrado. No en efectivo, no una devolución, sino con una nota de crédito para las próximas cuotas. Recordemos que es el gobierno que en el decreto 70 autorizó, liberó totalmente el precio de las prepagas. De hecho, que estaba regulado. Se liberó y después frena y después hace una regulación especial que le dice ustedes tienen que aumentar de esta manera, con este índice de precios. Algunos dicen que también ha habido un viraje en el gobierno, ¿no? De la época de los halcones, el decreto 70 formulado por Federico Sturzenegger, a un gobierno, si se quiere, más gradualista, donde empieza a tallar más fuerte Luis Caputo, el ministro de Economía, que con una visión más pragmática dice, bueno, o bajamos rápido la inflación o esto no termina de cerrar porque la economía está en una recesión profunda, tenemos que mostrar por lo menos que los precios se frenan y de esa manera empieza a recuperar la economía. ¿Qué pasa en el Senado? En el Senado el gobierno está tratando de aprovechar el envión de la media sanción de la ley bases y del paquete fiscal en diputados esta semana y arrancó con todo la temporada de rosca de La Libertad Avanza, del gobierno, mejor dicho, en el Senado, donde los números están mucho más justos que en diputados. En diputados, hay que decirlo, salió como por un tubo. En el Senado está más complicado. Está más complicado. Por eso se activaron todos los mecanismos. Karina Milei almorzó con Victoria Villarruel el mismo martes de la sesión de diputados, al mediodía, las dos solas. Empezaron a activar, le pidió Karina Milei una radiografía a Victoria Villarruel de sobre qué gobernadores, sobre qué senadores, sobre qué bloques trabajar la rosca, la negociación, los acuerdos. Ahí se sumó Lule Menem, el primo del presidente de la Cámara de Diputados, también con conexiones con varios gobernadores, sobre todo del peronismo. Tomen nota, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, y activó mucho también el habitual dialoguista del gobierno para estas cuestiones, que es el ministro del Interior, Guillermo Francos. Ya hay varios gobernadores que están hablando de la posibilidad de que, por ejemplo, retomen la obra pública nacional en sus provincias como manera de convencerlos sobre las posibilidades que hay
para negociar y conseguir los votos que necesitan. El toma y daca menemista con Corach a la cabeza. Exactamente. O el toma y daca kirchnerista. Sí, sí. A veces más toma, a veces más daca, pero hay que charlarlo. Obra pública, transferencias a las cajas jubilatorias por parte de ANSES, de algunas cajas provinciales que están con serios problemas, y ver si hay que toquetear el impuesto a las ganancias, sobre todo para conseguir los votos de senadores que representan a provincias patagónicas. Caso Vidal de Santa Cruz, del gobernador de Santa Cruz, de Neuquén, de Río Negro. Atención con estos temas. Miren, vamos a hablar con Facundo Nejamsky. Gracias por venir, Facundo. No, a vos, Maxi, por la invitación. ¿Hacia dónde va Milei? Yo creo, vos hablaste de tratar de mostrar la inflación lo más baja posible. Ustedes los economistas, bueno, o los expertos en economía hablan del ancla, de lo fiscal como ancla del programa económico. Bueno, la baja de la inflación es el ancla del programa político, ¿no? El presente es muy duro. Transversalmente, cuando vos ves cualquier encuesta en cualquier nivel socioeconómico, en cualquier sector, e incluso en cualquier haya sido el candidato que votó en las elecciones pasadas, ya sea Milei, ya sea Patricia Bullrich, ya sea Sergio Massa, el denominador común es que el presente es muy duro para todos. La diferencia es que vos tenés un grupo que hoy todavía es mayoritario, por lo menos la mitad más uno de la población, que es optimista respecto del futuro. Y ese optimismo tiene solo un faro, es el descenso de la inflación, que por otro lado, y vos nos venís recibiendo a los encuestadores en tu programa hace mucho tiempo, era el principal problema que la gente venía señalando en la Argentina desde hace 10 años. ¿Sabés que hay un informe esta semana de la Universidad de Itela, de la Escuela de Gobierno, que hace poliarquía, sobre el índice de confianza en el gobierno, que es un índice que vienen haciendo, ahí tenemos el gráfico, lo podemos mostrar, es un índice que vienen haciendo hace muchos años y que en general tiene una correlación muy alta con el humor social y con los votos de los gobiernos, ¿no? Cuando ese índice ha estado elevado, siempre han ganado en medio término o han perdido en medio término si han estado bajo los gobiernos de turno. Y lo que muestra ese informe de la Universidad de Itela es muy interesante, a ver si lo podemos mostrar. Es el gráfico de evolución mensual del índice de gobierno. Lo que muestra es que Milei cae 4% en la confianza en el último mes, creo que es el mes de abril, y dice, bueno, Milei está, a ver si lo podemos mostrar, porque está el texto aparte que lo quiero leer textualmente para que lo podamos mostrar efectivamente. Dice, bueno, Milei está en un nivel elevado, está como empiezan todos los gobiernos, arriba. No es como empieza y como terminó, ¿no? Vos ves Macri como empezó, Cristina como empezó, como terminó. Macri como empezó, como terminó. Alberto Fernández como empezó, como terminó. Pero lo interesante es que muestra que en realidad, a ver si lo puedo mostrar, acá dice, el índice de confianza en el gobierno de abril fue, 2,45 puntos, una caída de 4,4%, ¿no? Este es cómo empezó Alberto Fernández, cómo terminó, cómo empezó Macri, cómo terminó. Cómo empezó Cristina, cómo terminó, bueno, Kirchner lo mismo. Ahí hay una pequeña caída, pero lo que muestra, es muy interesante, dice que en abril del inicio del gobierno, la confianza en el gobierno es 9,9% menor a la que tenía en abril de 2016, apenas había empezado Mauricio Macri. Es decir, que es un gobierno que está ahí, un poquito por abajo de cómo había empezado la confianza de Mauricio Macri. E incluso está muy por debajo del pico de confianza que tuvo en medio de la pandemia Alberto Fernández, cuando algunas encuestas lo ponían en 70% y después se derrumbó brutalmente, ¿no? Es que la Universidad de Itela. Es que lo conozco el informe y lo respeto, los profesionales serios que trabajan detrás de esto. Es que los índices de Milei no son excepcionales. No es que tiene índices excepcionales. Lo excepcional es que aún tenga esos índices haciendo un ajuste feroz que no hizo ni Kirchner,
Ni Cristina en su primer mandato, ni en el segundo, ni Mauricio Macri en su primer mandato, ni Alberto Fernández en su primer mandato. Es decir, que Milei conserve esos niveles de adopción, Claro. habiendo hecho un ajuste tan fuerte. Pero no hay veranito en este gobierno. El gobierno arrancó, ¿viste? Cuando sale alguien a la cancha, ¿viste? Esos equipos que salen a presionar, se van arriba y van con todo. Y vos decís, bueno, digamos, ¿qué es lo que tiene de atractivo para la sociedad? Yo creo que, los apalancamientos son dos. En términos políticos, la dimensión política es la pelea contra un enemigo desprestigiado. Milei se pelea contra un enemigo que aún quienes no lo quieren y quienes incluso votan a los que contra él se pelea, tampoco tiene una mirada tan positiva sobre ellos. La mirada sobre la política... Voy a la pregunta inicial, ¿no? Sí. Voy a la pregunta inicial, ¿hacia dónde va Milei? Porque ese es el eje, digamos. No quería hablar de cualquier cosa o de economía, sino poner ese eje. ¿Vos crees que efectivamente Milei tiene espacio para tomarse este año para realizar el ajuste y esperar que a la desinflación sobrevenga una recuperación económica a final del año, por ejemplo? Yo creo que sí. Tiene tiempo para que la sociedad lo aguante, digamos. No me imagino, salvo que surja algún episodio desencadenante de un mal humor social generalizado que todavía no se ve, no me imagino a Milei hoy perdiendo aceleradamente o en forma acelerada puntos de su nivel de imagen que lo lleven, supongamos, a menores niveles de 30, 35. No me imagino. Obviamente, de acá a diciembre, si el proceso de ajuste sigue teniendo la intensidad que tiene y no aparece ese crecimiento que se promete siempre en todos los procesos de ajuste y que después hay que ver si aparece o no, podría caer de 50 a 52 en donde está 54, a 45, incluso a 40, pero no me imagino una explosión negativa o una implosión de su nivel de imagen. Lo que vos estás diciendo... Salvo que haya algún desencadenante que se le vaya de control algo, por ejemplo... El desempleo. Desempleo o tarifas de manera descontrolada aumentar. Pero ¿qué veo yo? Está mostrando pragmatismo y sentido de la realidad. Pero aparte, cuando se dan cuenta que se fueron de mambo con la clase media, pisan el freno. Están peleando con el decreto que ellos mismos... Se está peleando la justicia con el decreto que ellos mismos firmaron. Van a la justicia a impugnar el decreto 70 de diciembre del 2023 por el tema prepagas. La justicia le dice, bueno, si ustedes quieren regular el precio de las prepagas, impugnen o hagan un amparo respecto al decreto que ustedes... Quiere decir que el gobierno, con temas muy sensibles, tiene una... El gobierno necesita legislación, negocia y construye una ley ómnibus, la pasa a ser una partner, ¿no? Una camionetita chiquita, que es una cosa totalmente distinta. Con las prepagas... Es decir, está mostrando pragmatismo. Yo veo que hay está mostrando que cuando le suenan las alarmas de la sociedad, pisa el freno. Hay una curva de aprendizaje ahí. Vos sabés que hay un encuestador que está muy cercano a Milei, que comparte algunos datos y que Milei suele difundir su encuesta, que dice que... Bueno, que incluso Milei podría llegar a caer entre 5 y 12 puntos, pero que ese sería el rango normal, digamos, después de todo esto, hacia fin de año. Más de eso, sonarían alarmas. Pero es un poco lo que vos decís. Yo comparto ese análisis. Ahí solamente hay que tener en cuenta una diferencia de Milei, por ejemplo, respecto a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner también tenía, ¿te acordás?, caídas de imagen, 2009, 2013. Sí, pasaba de ser una presidenta con 50, 55 puntos, con ganar con el 54%, a caer a 30, 35 puntos de imagen positiva. ¿Cuál es la diferencia? Cristina Kirchner tenía un respaldo político institucional, gobernadores, intendentes y mayorías en alguna de las dos cámaras que le garantizaban un plafón político que Milei no tiene. Milei, ¿cuáles son las dos palancas que tiene? Tiene el favor de la población, es decir, la gente que dice bancamos a este tipo en contra de la casta, y, por el otro lado, la expectativa positiva respecto del futuro. Si la expectativa positiva respecto del futuro se cayera y la imagen se derrumbara, es un gobierno más difícil de sostener. Hay un punto de Milei que cambia un poco los parámetros que hemos visto en los gobiernos anteriores. Que Milei dice, yo estoy invirtiendo mi capital político. Dice, yo estoy tomando medidas que sé que atentan contra
mi capital político, pero para eso lo pongo. Lo pongo en juego, ¿no? La idea de pagar costos políticos. Después habrá que ver si efectivamente está bien invertido y si efectivamente te lleva a algún lado. Pero a diferencia de los otros gobiernos, dice a la sociedad, miren, estoy tomando estas medidas que tienen un costo muy alto porque los voy a llevar hacia otro lado. Bueno, él renueva la expectativa, digamos. Utiliza dos fórmulas en ese sentido que son interesantes. Primero, él propuso de entrada un sacrificio, que eso no lo hizo nadie. No. Recordá Macri 2015, en pleno proceso electoral. No voy a privatizar aerolíneas, no voy a sacar el ANSES, todo lo que no voy a sacar el fútbol, todo lo que él prometía que iba a mantener para que la gente lo votara. Milei no, Milei hacía publicidad arrancando ministerios y ravioles del Estado diciendo que entonces ahí hay una coherencia que la sociedad valora. Después podemos ver el ajuste, la casta, cuánto es de la casta, cuánto es de la sociedad, pero tampoco la sociedad come vidrio, ¿sabe? Que si vos decís vamos a ajustar, vamos a ajustar. Y por el otro lado también hay algo de fórmula de 500 años de ciencia política de Maquiavelo, de decir, bueno, todo lo que tenés que hacer malo, hacelo de entrada, que se lo dijeron muchas veces. Todo el mal de golpe. Sí, se lo dijeron muchas veces a muchos presidentes no quieren correr ese riesgo, no quieren pagar ese costo. Ahora, Y cuando lo tienen que hacer ya es tarde. ya está. Ahora, Porque también, perdieron todo el capital político. pero también es cierto que de la Rúa hizo de entrada, ¿te acordás? El ajuste, el machinea, el 13%, los jubilados, todo, y el resultado nunca apareció. Pero no se animó a salir de la convertibilidad Eso no se animó. inicialmente. Es verdad. Es verdad. Y eso lo terminó hundiendo. Digamos, toda la medida que tomó fue dentro del brete de la convertibilidad del tipo de cambio fijo del 1 a 1 que estaba agotado. Yo creo que eso lo sentía como parte de su contrato con la sociedad. ¿Te acordás que parte de la publicidad era el 1 a 1, no se toca, y para él era imposible salir de eso? Milei no tiene ese tipo de ataduras. Quizás, ¿qué puede pasar si la inflación baja? La gran incógnita que veo que circula entre los analistas, si nos preguntan ustedes los periodistas, es ¿qué pasa si la inflación baja y nos quedamos ahí, ¿no? Digamos, y el cuerpo no se reanima? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué va a pasar con la sociedad si la promesa solamente es bajar la inflación y la economía no se reactiva? Y dentro de 3 meses el reclamo va a ser nivel de actividad y empleo. Bueno, ¿qué pasa si no hay? Ya hoy en las encuestas, y creo que el encuestador del que vos hablás también lo señaló y lo mencionó, ya hoy en las encuestas, lo que era antes una diferencia de 20, 30 puntos entre principal preocupación la inflación, segundo lugar lejos la desocupación, o tercer lugar a veces, superior incluso muchas veces inseguridad, desocupación, hoy están a la par. El 32% te dice principal preocupación, inflación. El 30% ya te dice desocupación. Quiere decir que lo que antes era visualizado como un miedo más lejano, como, bueno, de alguna manera me la arreglo, la economía está activa, hoy hay una parte importante de la sociedad que mira con temor y le afecta ya el proceso recesivo. Te voy a hacer otra pregunta y con eso quiero cerrar. Si a partir de lo que ha pasado con la ley bases y estas negociaciones que se abren y el pacto de mayo, ves que puede haber un giro en el gobierno, ¿no? Donde empiezan a prevalecer, por ejemplo, Guillermo Franco, que estaba desahuciado, ahora es una especie de nuevo héroe dentro del espacio de los libertarios, ¿no? El que tiene la muñeca política. Antes era el que quería ir a transar con la casta. Ahora es el que tiene la muñeca política para, con 40 diputados y 7 senadores, estar negociando 2 leyes fundamentales para el oficialismo. Pero antes, la segunda parte del informe del Senado de Javier Calvo. A ver, Javier, en el toma y daca del Senado, ¿qué se juega? En el toma y daca del Senado lo que se juega básicamente es quiénes pueden participar para que en el Senado se consiga por parte del gobierno los mismos resultados que en la Cámara de Diputados. Nos concentramos en estos gobernadores claves, pero porque son del peronismo. Es decir, los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio van a acompañar con sus senadores lo mismo que en diputados. El tema es los gobernadores peronistas, más cercanos, más lejanos, pero gobernadores peronistas con los que el gobierno está negociando, está rosqueando para conseguir los votos. ¿A quién tenemos ahí? Al más libertario de todos, hoy, que es Osvaldo Jaldo, el tucumano. De hecho, acaba de postear hace unos minutos foto él con Guillermo Francos, reunión donde están de acuerdo en el rumbo del país.
El tema ahí es qué pasa con el voto de Mansur, uno de los dos senadores del peronismo tucumano, que no, el anterior gobernador, que no se lleva precisamente bien con Jaldo. Segunda figura, el gobernador Jalil de Catamarca. Bueno, ¿qué pasó con Catamarca? Catamarca apoyó varias de las iniciativas del paquete fiscal y de la ley bases en nombre de sus necesidades mineras, en nombre de sus necesidades de inversiones mineras en su provincia, lo mismo que pasa en San Juan, que aunque es gobernada por alguien de Juntos por el Cambio, como el gobernador Orrego, los diputados del peronismo sanjuanino también bancaron eso. Vamos a ver qué hacen en el Senado. Zamora es la gran esperanza blanca de Guillermo Francos. Es el único gobernador, me saco el sombrero. Como me saco el sombrero con Pichetto, me saco el sombrero con Zamora. Es el único gobernador de la Argentina que controla 3 senadores. Los 2 del oficialismo y también el de la oposición. Me saco el sombrero. Vamos a ver qué hace Zamora. Hasta ahora he dicho, bueno, yo no estoy muy convencido, pero Franco se tiene mucha fe. Se ve que tiene razones convincentes. Pasa al agua, el misionero del Frente Renovador por la Concordia. Apoyaron en diputados y van a apoyar en el Senado. Así que otro peronista adentro. ¿Quién más está? Beretilnec, de Río Negro. En diputados, según el tema, apoyó en la general, apoyó en algunos aspectos de los capítulos claves, en otros no. Vamos a ver acá qué hace con ganancias. Lo mismo que Figueroa y Vidal, los otros 2 gobernadores patagónicos. Y atención con Vidal, porque sus senadores hacen bloque aparte. Entonces ahí puede haber también diferencias a favor del gobierno. Cuando te preguntaba... El mapa. No Sí. sé de qué mapa estamos hablando ya. El Senado. Bien, acá estamos. ¿Cómo está hoy dividida la Cámara de Senadores? 33 para Unión por la Patria. Está a 4 votos, nada más. 4 votos. Se necesitan 37 para rechazar o para aprobar. Hay que ver en el momento de las votaciones quiénes están, quiénes no están. En el momento de las votaciones tiene que haber quórum, pero sí... hay una mayoría de votantes dentro en las bancas, alcanza con eso, no necesitan estar todos. Entre el radicalismo, la Libertad Avanza y el PRO consiguen 26 votos que van a estar, hay que ver qué vota Lustó, si vota como Manes o vota como de Loredo y como la gran mayoría del radicalismo, incluso de su sector Evolución, y el tema está en los senadores que planteábamos recién. Esos otros, ese aspecto verde de son los otros, son los que pueden volcar la votación en el Senado y es sobre los que el gobierno está trabajando fuertemente porque la mayoría de ellos son peronistas y alguno incluso está dentro de Unión por la Patria. ¿Lo ves a Milei yendo donde quiere ir con negociación política permanente o lo ves retomando el discurso de confrontación anticasta? Él un nivel de confrontación anticasta tiene que mantener porque eso alimenta a su público y la lealtad con sus seguidores, su relato, como se decía antes de manera despectiva cuando estaba el kirchnerismo, bueno, ahora es el relato de Milei o la narrativa de Milei. Ahora, no se puede hacer política en esas condiciones de minoría que tiene. Milei tiene las peores condiciones de minoría que tuvo cualquier gobierno de la historia de Argentina. No creo que haya habido, no soy un experto en antecedentes históricos de todos los gobiernos, pero yo no, de la democracia seguro. Es el que peores condiciones tiene un puñadito de diputados y un puñado más chico de senadores. Entonces, no puede conseguir la sanción de ninguna legislación si no negocia. Por lo tanto, está obligado. Ahora, déjame que te diga una cosa, Maxi, un juicio terminante. Un oficialismo, con las condiciones en las que está el país, con la necesidad que tienen las provincias, si no logra sacar esta sanción en el Senado, es porque no está negociando bien. Tiene que poder negociar y tiene que poder establecer negociaciones con los gobernadores sectoriales donde ofrezca los incentivos. ¿Y sabés qué? Hay que dejar de decir que eso es algo negativo. Eso es algo que se hace en todos los países del mundo. Los senadores
negocian cosas para su territorio. No es que los senadores se llevan plata a su casa, negocian Vos lo que beneficios estás para sus diciendo provincias. elegantemente es que los tiene a todos regalados. Bueno, no sé si a todos, probablemente a todos no, pero que hay algunos que están más regalados que otros, seguramente. Gracias, Facundo. No, gracias a vos, Necam. Bueno, habló el vocero presidencial del impuesto a los combustibles. Sí, habló sobre todo de las tasas que muchos municipios cobran al consumo de combustible y por esa razón, por ejemplo, en el conurbano es mucha más cara o es bastante más cara la nafta que en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque varios municipios, Es así, con la manita levantada en los consejos deliberantes, sale más cara la nafta, la super y la premium que en la ciudad de Buenos Aires. Te diría hasta 8 y a veces 10% más caro, que es una diferencia muy grande, que es mayor de cualquier descuento que hacen las petroleras, porque siempre le ponen un tope. De hecho, eso lleva a que haya más congestión, más presión sobre venta de combustible, sobre todo super, en la ciudad de Buenos Aires que en el conurbano. De hecho, ha caído muy fuerte la venta de naftas premium. La gente se ha pasado a la super. Bueno, en algunas estaciones de servicio hay faltante de super. sí, y en algunos municipios aumentaron el porcentaje de esa tasa con la que cuesta más caro el combustible en esos distritos. Esto decía el vocero presidencial sobre esas tasas. Hemos notado cierta proliferación de varios municipios que intentan cobrar nuevas tasas a través de, por ejemplo, los tickets de combustibles, en el expendio de combustibles que hace la gente en sus localidades. Estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos a disposición para que esto deje de ocurrir y que no pase, ¿no? En un abuso que hay y donde tienen cautiva a la gente para cobrarles o para recaudar una tasa municipal que nada tiene que ver con efectivamente la carga de combustible y que dejan atada a la gente a tener que abonar la tasa compulsivamente a través del ticket, en este caso, como decía, como ejemplo, de combustible. ¿Se viene otra intervención del Estado Nacional en Esto que dice la Adorni es economía? totalmente cierto. Lo que sucede es que también el Estado Nacional está buscando espacio para seguir aumentando el impuesto a los combustibles, que estaba muy rezagado, tenía que actualizarlo, viene rezagado y quiere cuadruplicar los ingresos por impuesto a combustible respecto a lo que fue el año pasado. Y si encima están las tasas de los municipios en el medio, todo va al mismo bolsillo, ¿no? En general, sectores medios bajos que utilizan el automóvil, así que están buscándole espacio para meter el impuesto a los combustibles. Hoy hubo una decisión por parte del Banco Central que por quinta vez consecutiva bajó la tasa de interés de referencia de los pases. Cuando se inició el gobierno de Javier Milei, la tasa de referencia estaba en 120%, hoy la bajaron de 60 a 50%, esa tasa por la cual el Banco Central remunera con los pases a los bancos. Los bancos se dan vuelta y remuneran a los depositantes. Entonces, obviamente todos están viendo cuál va a ser el impacto sobre los plazos fijos. Y el impacto va a ser que los bancos van a estar a partir de mañana seguramente remunerando plazos fijos por debajo del 4% mensual de tasa de interés. Una tasa que es muy negativa, que está por debajo de la inflación, es decir, si uno deja los ahorros en el banco a plazo fijo, está deshorrando porque a fin de mes con ese dinero puede comprar menos que a principio de mes, aún con el interés pagado, pero en una economía bimonetaria la gente sigue mirando el dólar y si el dólar está planchado, no se mueve, bueno, ese 4% o menos de tasa de interés sigue siendo una tasa de interés en dólares, lo que se conoce como carry trade, y eso está generando que efectivamente los depósitos no se muevan, no es que la gente está sacando el dinero de los bancos o los pesos de los bancos. El gobierno quiere con eso licuar los pasivos remunerados del Banco Central, con esto se ahorra de pagar 290.000 millones de pesos por mes el Banco Central de intereses a los bancos, que obviamente los bancos van a trasladar en menor pago de intereses a los depositantes. Y además se está forzando algo que es que los bancos tengan que salir a prestar al sector privado. Como ya no les es negocio prestarle al Banco Central a través de los pases, es decir, colocarse en pases del Banco Central porque paga una tasa muy baja de 50% nominal anual, los bancos están saliendo ya y van a salir más en las próximas semanas con crédito a quien sea.
crédito al consumo, crédito a las empresas, crédito hipotecario UVA, como han salido por lo menos 2 o 3 bancos en los últimos días. Hay una noticia de la justicia referida a las boletas electorales. Exactamente, y un lugar en donde el Estado podría obtener más plata si administrara mejor los recursos. ¿Qué fue lo que pasó? La justicia electoral convalidó una decisión de no pagarle a un partido político la totalidad de la plata que estaba reclamando por las boletas. Estamos hablando de un partido de Santa Fe, la Alianza Nuevo Rumbo, que para las elecciones del año pasado imprimió casi 17 millones de boletas para las categorías de diputados nacionales y para las categorías de parlamentario del Mercosur. ¿Pero qué pasó? Con esas 17 millones de boletas se usaron poco menos de 11.000, que fueron los votos que terminó sacando. Y acá es donde la Cámara Electoral dice que se trata de un sistema absolutamente irracional, donde por ley el Estado Nacional tiene que pagarle a los partidos políticos una boleta por cada integrante del padrón electoral. Es decir, que hay partidos políticos que cobran un padrón electoral entero, que depende del distrito, puede ser de 1 millón de personas, 2 millones, 3 millones, cuando muchos de ellos sacan, como en este caso, menos de 15.000, 20.000 votos, y estamos hablando de millones y millones de pesos que el Estado le da a los partidos políticos. Por eso, en este caso, la justicia avaló la decisión que el año pasado, para las PASO nacionales, había tomado la Dirección Nacional Electoral, que es un organismo que depende del Ministerio del Interior, de no pagar toda la plata. Y el dato que también aporta la Cámara Electoral es que entre las presidenciales del 2019 y las presidenciales del 2023 del año pasado, hubo un 170% más de listas que se presentaron a competir. Esas listas, por competir, cobran plata para la impresión de boletas. Impresión de boletas que todo el mundo sabe tiene un negocio atrás para los partidos políticos, porque muchos terminan presentando facturas truchas de impresión. Dicen que recibieron para imprimir, por ejemplo, 1 millón de boletas, presentan una factura por la impresión de 1 millón de boletas y por ahí imprimieron menos del 10% de esa cantidad. Por eso, para las elecciones del año pasado, la justicia tomó algunas medidas para tratar de que haya un control más efectivo de que efectivamente esas boletas se imprimieron o no. Javier Milei va a presentar finalmente su libro en el Luna Park. En el Luna Park, sí. No es un combate de boxeo, no es un recital, es el Luna Park para la presentación de un libro después de la FER con la Feria del Libro. Recordemos, por primera vez el Estado Nacional no patrocina, no compró stands, no alquiló stands, nada en la Feria del Libro, ninguna empresa del Estado, ningún banco del Estado, como solían hacer en todos los años anteriores, y de todas maneras la idea del presidente era presentar en la Feria del Libro, en la pista central, donde habitualmente en la exposición rural se dan los premios a los grandes campeones, ahí su nuevo libro junto con José Luis Espert, que estuvo ayer con nosotros. Bien, finalmente no hubo acuerdo, hay una disidencia. El presidente de la Fundación El Libro dijo que habían pedido 5.000 entradas de favor para presentar Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica, y eso de alguna manera el vocero presidencial no le constó. Dice que no le consta que cuántas entradas se pidieron. Si quieren podemos escucharlo. Estaba claro que no había un genuino deseo de que el presidente visite o haga la presentación de su libro en la feria, y lo cierto es que ante el ofrecimiento de 200 entradas, ante un evento masivo como se esperaba, ante la presentación del libro por parte del presidente, nos pareció parte de algo que no estaba funcionando, o que no iba a funcionar. Nos íbamos a encontrar ante un episodio de características, digamos, poco amigables el día de la presentación, el 12 de mayo. Y efectivamente, el 22 de mayo va a ser la presentación en el Luna Park. Todo lo demás son habladurías, son especulaciones. ¿Cómo? El pedido de las 5.000 entradas, entonces es falso. A mí no me consta. A mí no me consta que eso haya sido así. En el Luna Park se van a vender las entradas
No se sabe muy bien. ¿Se supone que sí o quién va a pagar el alquiler del Luna Park? No, por ahí, no ¿El pregunto, Estado? desconozco No, por eso. una de esas, la editorial. Pero si es así me parece bien, que lo haga el mercado, que vayan, que vaya, quiere llevarlo a Milei, que compre la entrada, que vaya y que pague, y que Milei no se meta también en una actividad privada como es la Fundación El Libro, y que bueno, y que efectivamente el que quiera ver a Milei que pague y que como se hace en general en las presentaciones privadas, ¿no? Efectivamente. Hay una declaración de Diana Mondino respecto a China y la base de observación china. Que está en Neuquén, sí. Sí. Sí, porque hubo una inspección, gobierno nacional, gobierno provincial de Neuquén, y Diana Mondino dijo en una entrevista, en la base china nadie identificó que hubiera personal militar, son chinos, son todos iguales. Hay que, por las dudas, es la canciller, no es la ministra de... Humor. Es la canciller, diplomacia, bueno, es economista. Acaba de venir de China, en donde después de muchos ruidos, trató de llevarse bien. Pero esto que fue un tuit, hay una declaración. Una entrevista en París. En una entrevista en París. Bueno, hay que ver lo del OCDE. Sí, por eso hay que ver la declaración. Más allá del cotillón, es muy importante la renovación del swap chino que vence en junio. El Banco Central necesita renovar 5.000 millones de dólares que se usaron el año pasado. No tiene los 5.000 millones de dólares para pagar el Banco Central. Si tuviera que pagar y no logra refinanciar con el Banco Central chino esos 5.000 millones de dólares, quedarían muy negativas de nuevo las reservas netas del Banco Central. Obviamente se postergaría cualquier levantamiento del cepo y se complicaría mucho más toda la situación. Me dicen que las reuniones que tuvieron fueron de diálogo, buenas y demás, pero no hubo ninguna declaración oficial. El ministro de Economía sigue con la hipótesis de que eso se renueva, de que eso se refinancia. Pero evidentemente los chinos están pidiendo alguna prueba, algo a cambio. Algunos dicen apertura en algunos sectores sensibles, acero y aluminio, donde China es gran productor mundial y Argentina tiene distintos tipos de protecciones, antidumping y demás para las empresas líderes en esos sectores, empresas muy grandes, con posición dominante en esos sectores. Entonces hay que ver cómo sigue esto por la renovación de los 5.000 millones de dólares que son claves para el Banco Central. Gracias, colegas, nos estamos retirando, nos reencontramos mañana 20 horas. Chau, pásenla bien.